Hola a todo el mundo, les damos la bienvenida nuevamente a este ya, seguramente su podcast favorito, Con Interés. Me encuentro otra vez aquí con Fer. Hola, ¿Cómo estás, Fer? estoy muy bien. ¿Y ¿Sí? tú, Diego? También, emocionado por el día de Sí. hoy, ¿Listo para empezar? mucho. Perfecto. Oigan, pues el otro día estaba viendo ahí por redes sociales, en algún foro dentro del que estoy, de temas laborales, de capacitaciones y así, que alguien estaba hablando sobre cómo entró a una capacitación de violencia y cuando salió dijo, pues otra vez vi lo mismo. Y esa era como su queja. Estoy yendo a diversos cursos, a diversos seminarios, nos traen diversas capacitaciones aquí al trabajo, pero al final termina siendo lo mismo. Muchas veces es la misma de introducción a la violencia de género, introducción a tal cosa. Entonces, como que ya se volvía muy repetitivo. Y fíjate que es algo que ya he notado, incluso desde niveles académicos, en el cual también te dicen de que, pues es que estamos viendo siempre lo mismo. O sea, ya me aburre, me interesa el tema, pero me está aburriendo. ¿Te ha pasado a ti eso, Fer? Que sientas que hablan Es y lo hablan de lo mismo. mismo. Pues creo que me pasó demasiado en justo cuestión académica. Cuando estuvimos precisamente empezando a diseñar como talleres, me di cuenta de la oferta que daban en general desde como ya varios institutos o varias dependencias en sí dentro de la misma universidad, que básicamente entre pues todos esos espacios estaban dando los mismos contenidos, pero que también algo preocupante no es solo como me está hartando y sí me interesa, sino que no creaban nuevos intereses. No había gente en realidad que dijera, bueno, voy a empezar a ver todas estas situaciones porque pues estuvo bien la capacitación, ¿no? Al contrario, como que muchas veces además no quedaba claro, porque las personas que terminan dando, y justamente me empecé a dar cuenta como cuando empezamos a ofertar también talleres en la universidad, que muchas veces quienes mandaban a dar esos talleres, pues ya era un guión preescrito, ¿no? O sea, Ujú. esa presentación del taller pues ya estaba desde hace 3 años, Sí. o bastante tiempo, y nada más era como, nueva persona que entra a este espacio laboral, órale, te toca dar taller mañana, y ya nada más estudia como este guión, ¿no? Estudia esta presentación ya hecha y tú Y solo eso es la lo que vas a das. ver mañana. Y entonces pues sí, situaciones que exponían como en participaciones las personas, no sabían responderlas porque pues nada más se aprendieron el guión. Entonces no podíamos o no se podía ahondar pues en estas dudas, ¿no? Ujú. Eso en la cuestión académica, que es donde la verdad me pasó como más seguido, que hasta yo lo viví siendo participante de los talleres. Y en la cuestión como laboral, creo que pasa un poco lo mismo. Como que las personas que van a exponerlo también a lo mejor sí ya son personas como expertas, pero no sé si venga como de los mismos espacios que limitan estos guiones o estas presentaciones, pero sí creo que es lo mismo en varios lugares. A veces siento que es lo que más nos cuesta trabajo, el empezar a ponerle la etiqueta de violencia a diferentes acciones. Y también porque esta palabra violencia está es muy fuerte, es muy grande, está, Sí, diría hasta cierto punto un poco satanizada. El decir un grito es violencia. Entonces cuando alguien te dice, oye, gritaste y eso es violencia, pues lo que hablábamos la vez pasada, como de este switch en la identidad, claro. pues ya tú dices, es que como yo voy a ser una persona violenta. Sí, no, yo Entonces, nunca, no soy, ajá, así no me dedicaron mis papás. exactamente. Pero entonces, como, o sea, tampoco quiero decir como que hay violencias grandes y violencias pequeñas, pero pues sí, un grito puede ser una violencia que se pueda tratar de diferentes maneras, a comparación de golpes, Sí. a comparación ya de insultos, ¿no?
¿Cómo que no me pueden mandar a la cárcel si grito? Pero que al final sigue siendo violencia. Queramos o no, sigue siendo violencia. Pero entonces debemos de, creo yo, paso número 1, comenzar a identificar cuáles son esas cosas que les llamamos violencia. Me parece que ahí es uno de los puntos en los que más hace falta trabajo, porque existen algunas herramientas como el violentómetro, en la que nos ponen ciertos tipos. Como tú dijiste, gritos, agarrar, ley de hielo, romper objetos personales, y hasta arriba, cacheteadas, y hasta arriba pues está ya el asesinato, feminicidio y otras expresiones de violencia, que pues creo que eso dentro de un consenso general, todo el mundo sabemos que son, pues es así, las extremas, ¿no? Sí, las expresiones máximas de violencia. Exacto. Las que nadie puede negar que sí lo son y que sí merecen un castigo. Bueno, tal vez eso es tema para otra situación, para otro capítulo, el hablar un poco más, adentrarnos a esas violencias al concepto de castigo extremas, también. Al concepto de castigo y al concepto de violencias extremas, y cuando una persona llega a necesitar hacer una de esas, ¿no? Porque, por ejemplo, si es en defensa personal, pues ahí ya aplica otra situación totalmente diferente. Sí, sí. Bueno, el punto, regresando, es que yo siento que al tener esa herramienta es muy buena, me encanta, la verdad. Es una herramienta que ya tiene muchos años circulando, eso es una realidad. Yo recuerdo que creo que la empecé a ver en secundaria y no sé si venía desde antes esa herramienta. Pero que, como tú dices, al ser también como un material tan común, un material tan de fácil acceso, me parece que algunas personas solamente lo toman y lo dan. Y miren, aquí es para que ustedes vayan identificando los niveles de la violencia. En qué parte del termómetro se encuentran. Creo que eso puede dar una percepción equivocada de si yo estoy en la parte azul del violentómetro, la parte más baja, azul, verde, no recuerdo bien de qué color es, bueno, aún puedo aguantar un poco más. Sí. Si paso a la amarilla, o sea, sí ya me estoy adentrando a un terreno que debo de estar cuidándome, pero todavía aguanto. Todavía no es rojo. Entonces, me parece que, por ejemplo, podríamos no quitar el violentómetro, no dejar de enseñarlo porque es una muy buena herramienta introductoria, pero sí dar un salto más a, oye, violencia es violencia, esté en el nivel que esté, porque dentro del violentómetro empieza con situaciones un poco más mentales, psicológicas, y va escalando a cuestiones físicas. Entonces, por ejemplo, viene abajo el de hielo y viene arriba el romper un objeto personal. Pero puede ser que para ti, sí, ¿no? Te afecta mucho más el que rompan tu objeto a que no te hablen. Pero para mí puede ser al revés. A mí me afecta mucho más el que no me hablen a que rompan un objeto. Y viene de diferentes factores. Que, por ejemplo, alguien toma tu lápiz y lo rompe, pero es un lápiz que te regaló alguien que querías mucho y a lo mejor es un recuerdo hasta de un viaje, ¿no? Entonces, creo que herramientas como el violentómetro les hace falta dar ese pasito más a adentrarnos a una contextualización de esa violencia, para no quedarnos solamente en estoy en el nivel 2, estoy en el nivel 3, porque por eso ignoramos muchísimo lo que estamos viviendo. Sí, pues yo no me aguanté y ahorita chequé cuándo se creó para tener bien el dato, que fue creado en el 2009 por el Politécnico. Sí, es del Poli. Y que justamente pues varias organizaciones y por ejemplo ahorita me parece que actualmente también el gobierno o sea, en los MPs, por ejemplo, para atender principal. Justamente casos de violencia, es la herramienta principal como para que señalen en su denuncia, ¿no? Y como dices, justamente cuando no hay el acompañamiento de alguien especialista para como revisar este violentómetro y entender entonces que hay que tener otros factores en cuenta y no solo determinar de que pues es que, por ejemplo, mi pareja me dio la ley del hielo la semana pasada. Entonces, pero no estoy, exacto, estoy como no sé en qué parte está, como verde, amarilla, y entonces justamente no es tan grave, podemos sobrellevarlo, ¿no?
pero que justamente no se entiende qué conlleva también el ejercer este tipo de violencias y también el recibirlas, ¿no? O sea, que de todos modos sí merecen como pues este nombre, ¿no? Sí, aunque justamente sea una palabra pues que pesa, como bien lo dijiste, sí es necesario nombrarlo, ¿no? Para asumir como responsabilidad de ello. Me acuerdo hace poco, creo que en uno de los videos que publicamos, que por cierto, váyanos a seguir a nuestras redes. Pero en un video que publicamos donde me parece que mencionábamos como una violencia o algo por el estilo, nos pusieron como que señalarlo como violencia ponía ya la resistencia en las personas, ¿no? Me parece que fue en TikTok, algo así me acuerdo. Sí, ese comentario. ¿No? Y y entonces yo me quedé como de, o sea, sí, y que nos ha pasado mucho por ejemplo, las capacitaciones que nosotros hemos dado, que sí hay como este muro que ponen inmediatamente de defensa cuando decimos de que todas las personas hemos ejercido violencia y posiblemente la ejerzamos hasta el resto de nuestras vidas, ¿no? Y que entonces sí hay una carga pues social, cultural, muy pesada en nombrar la violencia, pero que creo que si seguimos también siendo tan cuidadosos de pues no decirlo porque pesa, porque duele quizás que te digan que una acción que tú hiciste es violento, vamos a seguir quitándole también esta como importancia y este peso que tienen los impactos de tu acción, sí. ¿No? Y creo que eso es algo complejo de trabajar y que, por ejemplo, si tú como persona que no sabes sobre violencia o que justamente estás en el camino a introducirte pues en todo este mundo y te muestran el violentómetro y nada más como que cachas aparte cositas en la capacitación, pues justamente vas a entender que eso es algo que se puede aceptar y que al final puede que sí, digo, eso ya será decisión personal de cada quien, pero que debemos de comprender que tiene un trasfondo, ¿no? O sea, que además hay cuestiones de relación de poder de por medio, no es solo la cuestión de la ejerzo, por ejemplo, entre amigas, la ley del hielo, pero tampoco a veces como amistad somos iguales, ¿no? Sí, hay contextos muy diferentes que van de por medio, cuál es el motivo de... Y creo que eso, por ejemplo, el violentómetro justamente lo deja fuera y que muchas capacitaciones lo dejan fuera, ¿no? Algo que estaba recordando ahorita mientras platicabas era algo que me gusta demasiado de nuestras capacitaciones, es cómo ponemos también el énfasis en la definición de lo que es violencia. Ok. Uh-huh. A ver, explícame. A ver, explícame qué es violencia. Pero que justamente lo ponemos no como la intención de hacer daño justamente, sino la intención de esta acción o de ejercer nuestro poder, ¿no? Y de poder de actuar justamente, ¿no? El poder de hacer algo. No vamos a entrar en cuestiones filosóficas en este momento, ni epistemológicas, sino el poder de hacer algo, ¿no? O sea, de que, si me permites ahorita, o sea, yo puedo justamente tocarte el hombro, ¿no? Y esa es mi intención, tocarte el hombro y ya si, por ejemplo, usé más fuerza y te hice daño, pues esa no era mi intención. Y aunque pese no hayas usado fuerza, nada más el simple hecho de... a lo mejor estás sensible o ahí tenías... O no me gusta nada más. O no te gusta también, o es un límite tuyo que ya me habías dicho, etcétera. O sea, exacto. Y que entonces mi intención en sí fue nada más tocarte el hombro y quizás hasta desde de mi lado exacto, de buena fe, de afecto.
pero que al final o transgredí un límite o justo te hice daño, por mi fuerza o porque tenías una herida, etcétera, y al final genere un daño, ¿no? Ya sea a tu persona, bueno, como a tu cuestión física o emocional o personal, ¿no? Sí. Entonces, eso me gusta demasiado también porque entonces las personas comprenden que no siempre, que justamente no tiene nada que ver el decir es que no fue mi intención dañarte y por lo tanto no soy alguien violento, y que tampoco estamos diciendo es que seas una persona violenta, sino que la acción tu que acción hiciste constituye eso. Justo, y siento que esa como que definición que trabajamos en particular, sí he visto que desde ese primer momento hay un poco de un cambio de chip en las capacitaciones, como un mayor recibimiento de la información, como a poder decir, bueno, entonces sí he cometido acciones y sí. Es que creo que es eso, ¿no? Cuando hablamos de esa intencionalidad y cuando hablamos de esta parte de aceptar que cometemos acciones violentas, falta ese acompañamiento al lado. Sí. Del cómo yo te voy a ayudar pasito a pasito para que el que tú aceptes que sí cometiste acciones violentas no se convierta en un choque dentro de tu identidad. Me parece que muchas capacitaciones solamente se quedan en la parte de si nos gritamos, es violencia. Si decimos groserías, es violencia. Si hacemos tal cosa, es violencia. Entonces, cuando le empiezan a escuchar así las personas, y yo en mi momento me pasó cuando empecé a escuchar ciertas situaciones, incluso empiezas a tener una culpa de cómo es posible que yo pude hacerlo. Y hay de dos vías, o te empiezas a sentir culpable o generas este rechazo de, pues yo ya no voy a ese tipo de cosas, porque ahora no se puede hacer nada, no se les puede decir nada. Exacto. Ningún chiste, amargados. La generación de cristal. Sí. Y que no es que no se pueda decir nada. Recuerdo que en algún momento en alguna capacitación nos dijeron de que, es que ahora quieren que se pregunte todo. Y pues sí, la verdad es que sí. No veo absolutamente nada de malo en preguntar a una persona de ¿te puedo abrazar? No veo absolutamente nada de malo en preguntarle a un niño, a una infancia, de ¿quieres saludar de abrazo a tu tío? Que es muy diferente. A veces las personas dicen, es que eso es grosero. El que no saluden. Ojo, no estamos diciendo que no saluden. Ajá, que no saluden bien. No estamos diciendo que no saluden. El saludo está. Incluso puede haber hasta una cierta cantidad de afecto. Pero a lo mejor al niño o a la niña no le gusta saludar de beso. No porque te odie, no porque sea mal educado, simplemente no le gusta tanto contacto físico en ese momento de su vida. Entonces creo que es muy diferente. No es dejar de hacer las cosas, no es dejarnos de hablar. Siento que a veces también muchas situaciones escalan a, bueno, pues es que entonces ya no te voy a hablar. Si siempre te ando diciendo estas cosas, pues ya no te hablo. Mejor. Sí, mejor, Diego. Siento que no es llegar a ese punto, sino transformar esas situaciones. Porque generalizamos todo y nos sentimos invalidados. Creo que principalmente en problemas en conflictos de pareja, muchas veces pasa es que entonces ¿para qué andas conmigo? Es que entonces soy el peor novio del mundo y ¿sabes qué? Pues yo ya no te voy a pedir que hagas esto. Y es como, es que no te dije eso. Nada más, esta cosita en específico, la podemos cambiar. Sí, ahorita iba a decir otra cosa, pero más relevante a lo que acabas de mencionar. Una herramienta o como también como diagrama que usamos en las capacitaciones que me gusta mucho justo para mencionar por qué pasan estas reacciones también a la defensiva y que justamente no queremos como señalizar de solo estás respondiendo mal ante que pues ante se te diga de la ajá, situación violenta, que se llama la brújula de la vergüenza y que justamente la adaptamos como para que se puede más bien adaptar a cualquier sensación desagradable, no solo la vergüenza, ¿no? Porque justamente que te señalen un error, que te señalen como que una acción, una omisión que hiciste, pues fue violenta,
lo que generalmente sentimos es vergüenza, y la vergüenza es una de esas emociones que los seres humanos no estamos acostumbrados a sentir, y que además... Que no nos gusta sentir, ¿no? Creo que no es solo eso, sino digo, porque en general como que, pues por eso son emociones desagradables, ¿no? O sea, justamente no es algo que queramos sentir, pero más bien que no se nos enseña cómo canalizarlo de una manera como sana, ¿no? Entonces lo que solemos hacer al no tener una como inteligencia emocional, o no tenemos herramientas de gestión emocional, es que o nos autoatacamos, o revertimos la situación, atacamos a otros o negamos totalmente, ¿no? O también está la cuestión de escondernos. Entonces, como que son en sí 4 ejes, entonces donde generalmente podemos también combinarlas, como nuestras reacciones, pero la verdad es que es algo que hacemos, esto ya es como a modo de análisis posterior, ¿no? O sea, y esto como de parte justo me parece que es de la psicología, este análisis, pero que son cuestiones que hacemos justo como en o sea, en defensa propia de la emoción, donde no queremos sentirla, entonces pues sin pensarlo, actuamos de este modo. Sí, porque te lo señalen, que te lo señalen es fuerte, sientes sí. ¿Tú, por ejemplo, qué haces? Yo tiendo a autoatacarme. Fer. La verdad, o sea, como que en general es una combinación, pero creo que sí, cuando no tengo las herramientas o no tengo tampoco la energía, porque también puede ser eso, ¿no? La energía como para gestionarse. Tiendo a autoatacarme o a ser como negligente de la situación, como evado. Ok. ¿Tú? Pues yo creo que también yo creo que también trato de evadir la situación. Tal vez más bien trato de llevarla a otro lugar. Porque me parece que una parte es evadir totalmente, ignorándolo y hacer como que no existe. Y otra parte, yo lo que hago en especial es como que tratar de cambiar el tema a algo que nos saque de ese yo ejercí la violencia. Que son cosas que hemos estado trabajando mucho para no hacerlo. Probablemente esas son muchas de las acciones que hacíamos antes. Sí, previas. O pues con mucha honestidad que hacemos con nuestras familias. A lo mejor creo que el transformar nuestras actitudes dentro de la familia, con las personas con las que hemos crecido muchísimos años y que hay actitudes y dinámicas muy marcadas, pues no sé, es difícil. A mí en especial, yo sé que puedo manejar un conflicto mucho mejor fuera de mi familia que dentro. Sí, totalmente. Pues es que al final las dinámicas familiares, justamente por tener ya tantos años, está como muy arraigado a nuestra persona, pues también a nuestra identidad. Creo que, por ejemplo, también es estas como, un artista lo mencionaba, como máscaras que nos ponemos, ¿no? Entonces tenemos una máscara específica con la familia, donde ya tenemos otra personalidad, y justamente es muy difícil sacarse esa, creo en particular, como dices, porque aparte, por más terapia que tú estés tomando, si los demás miembros de la familia no toman también terapia, pues va a seguir como exponiéndote a los mismos estímulos negativos que te hacen reaccionar de esa manera. Sí, justamente. Entonces creo que sí, también ser como compasivos con uno, o sea, con nosotros mismos, porque pues es una situación bastante compleja, donde justamente pues las interacciones de las otras personas van a influir demasiado y no dependen de nosotros. Entonces creo que también ser compasivos pues sí, cambiar, si hay ciertas situaciones que podemos cambiar y que podemos reaccionar de maneras distintas para a lo mejor no ir a las mismas, o sea, a esos mismos patrones exactamente, pero aún así no conseguir una como solución, una resolución como tampoco tan sana, pues aceptarlo, ¿no? O sea, como quizás
en este espacio ahora no es posible. También luego la desventaja es como si la situación es lidiándola con personas pues mayores, en la familia siempre hay esta cuestión jerárquica de pues los mayores son quienes tienen siempre la razón, o quienes merecen el mayor respeto, ¿no? Entonces como que estar también dentro de los adultos más jóvenes. El modificar esas cuestiones, yo lo he notado mucho. Me he dado cuenta de que en mi entorno familiar, ya con mi familia extensa, no tanto mi familia nuclear, a pesar de que entre primos y primas podemos llegarnos a llevar casi 10 años, Uh-huh. pues aún así tenemos como este entendimiento un poquito más de una resolución de conflictos diferente. De un respeto diferente, incluso un respeto ganado porque me estás respetando. Y ojo, o sea, no hablo de lo que entendemos como por respeto, como esta parte del despídete bien, ¿sabes? Pues sí, ni siquiera es un respeto ganado, es el más muestras de cariño, más muestras de afecto, porque siento eso por ti, Uh-huh. que pues hemos tenido que ir eliminando, porque no sentimos eso de vuelta. Ok. Y pues creo que eso también pasa mucho regresando a los entornos laborales. Regresando a los entornos laborales, tenemos una parte desde el enfoque restaurativo en la cual decimos al final tú pasas horas y horas y horas en el trabajo. Y tener estas frases como las personas de trabajo son trabajo, no son tus amistades, o el dejar lo personal fuera y el trabajo es en el trabajo. Queremos eliminarlas un poco porque sabemos que para seguir avanzando en un entorno que puede ser complicado, en oficinas que pueden tener un ambiente complicado, es muy importante tener esas redes de apoyo, Uh-huh. tanto horizontales como posiblemente verticales. Pero, pues claro que también que si hay una persona con la que tú estás tratando de entablar esta red, pero está siendo violenta, no solamente porque es tu compañero o tu compañera, debes de estar como aceptando, ¿no? No solamente porque es tu contemporáneo. Debes de tú hacer el esfuerzo de, ay, sí, hay que hacer todo el mundo amistad y seamos felices todo el mundo en esta oficina. Sí hay que señalarlo, y eso también pues le corresponde mucho a las personas líderes, el que existan espacios donde se comprenda el que lo que estoy haciendo es violento. Uh-huh. Y más allá, sí en conjunto, pero extenderlo a entender que mis acciones están causando un impacto en la vida de alguien más. Están causando un daño en la vida de alguien más, que me parece que a veces ahí es donde no nos adentramos. Hablamos de cuáles son las consecuencias legales, las consecuencias monetarias. Uh-huh. De también hasta psicoemocionales, pero no hay como una comprensión en la relación. O sea, ajá, cuando se nos enseñan estas capacitaciones, ¿no? Uh-huh. Lo vemos muy ajeno desde esta perspectiva de, no, pues yo no lo hago. Uh-huh. Pero a lo mejor sí lo hice y a lo mejor ni siquiera me di cuenta. Hacemos un ejercicio en el cual le pedimos a las personas que escriban en un post-it si han vivido alguna violencia y posteriormente si han ejercido alguna violencia. Uh-huh. Recuerdo que estábamos en un lugar y y nos mandaron su post-it de ya viví esto y estos fueron los impactos que tuve en mí. Tristeza, dolor, me sentí ya invisibilizado, shalala. Y cuando nos pasaron el post-it de violencias que yo he ejercido, casi nadie había ejercido alguna violencia, ¿no? Y quienes lo referían que sí lo habían hecho, lo justificaban hasta cierto punto de que es que me hizo enojar tanto que yo le grité de vuelta. O había algunas situaciones en las que llegamos a leer en voz alta, claro, todo anónimo, y se reían las demás personas. Entonces ahí es como el voltear la moneda de que, oigan, si ustedes vivieron todas estas violencias y les impactó tanto como nos lo contaron en los testimonios, ¿no creen que estas violencias que las que ustedes están riendo, que ustedes hicieron porque lo ven como chiste, también tuvo un impacto en las otras personas? Creo que esa es la parte que tú dices, que ya no vemos lo relacional. No nos ayudan a entender de verdad
hasta dónde puede llegar mi comentario y solo se queda en una definición. Solo se queda en un... Si tú haces un chiste machista, puede causar afectaciones psicológicas. Puede causar tristeza. Pero no lo vemos reflejado ya a un nivel... O sea, de que de verdad nos hagan sentir, el comprender. Y también un comprender sin sentirme señalado. Sin sentirme que ya no va a ser mi espacio porque ya hice algo totalmente mal y ya no merezco estar. No sé, muchas cosas siento yo. Bastante complejo. Y yo, ¿a poco todo eso lo estamos viendo mientras diseñamos nuestras capacitaciones? Que sí, pues la verdad, sí. Yo he estado en muchos espacios, yo creo que tanto tú como yo hemos estado en varios espacios en donde hemos trabajado nuestras violencias y hemos estado con personas que se nos han señalado, tú eres violento, pero también la forma en la que lo hacen es violento, no sé, se hace desde un medio de acompañar para que puedas trabajar en esa situación. Se hace desde un te estoy señalando y te estoy diciendo que eres una mala persona por hacerlo. Te estoy convirtiendo totalmente a tu acción. Sí, como además creo que suena como a sentencia de si eres una persona violenta no lo puedes cambiar. Ajá. Y creo que eso es de lo que más queremos evitar en los espacios que creamos en Interés, porque al contrario, ¿no? Queremos que las personas comprendan que hay una posibilidad de cambio mientras todas participen y se sientan responsables de ese cambio, ¿no? Comprometidas también. Y que la cuestión de pertenencia es algo muy importante para que puedan asumir esa responsabilidad y compromiso. Y algo que ya me acordé que iba a decir también hace rato, era como también preguntar un poco para dirigir de, bueno, ya criticamos el violentómetro, ya dijimos como, pues es una herramienta útil como de primer acercamiento, pero que es algo que no nos gusta ocupar. Es una herramienta que no ocupamos en Interés. Es una herramienta que al contrario creo que somos bastante críticos de los espacios que lo ocupan, cuando son espacios que se dedican a atender, a prevenir y a capacitar sobre violencia, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué usamos? Pues nada. Algo que usamos dentro de nuestras capacitaciones es una imagencita que se llama el iceberg de las violencias. Hay muchísimos tipos de icebergs ahí afuera. En especial el que usamos es una combinación hecha entre Amnistía Internacional, entre la CIVU de la UNAM, entre no me acuerdo qué otras instituciones, pero también adaptado a violencia laboral. Y cuando estamos en espacios educativos, a violencia en espacios educativos, tanto de género como no de género, como en género. Como en general. ¿Por qué queremos usar esta violencia? Si ustedes recuerdan la imagen de un iceberg, hay una puntita que vemos que sale del agua y todo por abajo, pues no lo vemos, pero es algo enorme, es algo gigante. Entonces, en la punta del iceberg lo que ponemos son todas estas acciones que ya hablamos ahorita, que sí todo el mundo en una generalización reconocemos, que son cosas malas, que son cosas que no debemos de hacer. Como, ¿se puede mencionar todas esas palabras? Sí, ¿no? Como... Creo que ya, aparte, no sé, pero ya las mencionaste. Ya lo dije hace rato, ya ni modo. Bueno, todo eso que dije. Y entonces va bajando a cosas que se tienen mucho más normalizadas. No en una situación de escala, sino en una situación de qué es lo que es más evidente en nuestra percepción. No visualmente, porque por ejemplo, esta parte de insultar, sabemos que es violencia, pero pues una grosería como tal no se ve, se escucha. Claro. No, y además que el insultar
tienen como diferentes formatos. Ajá, no necesariamente es violento o no por su necesariamente naturaleza. es más bien, iba a decir una grosería, puede ser como Sí. más bien como luego juegos de palabras o sarcasmo, o sea, todo Ándale. eso puede corresponder a un insulto o por ejemplo los apodos, ¿no? También al final pueden ser una forma de insulto, entonces es como un concepto también general y que justo depende como de la, diría como comprensión cognitiva y también como contextos, ¿no? Sí. Para Para decirlo, identificar. y que bueno, lo de arriba es justamente no solo como expresiones como más severas, digamos, de la violencia, sino también que la mayoría, me parece, si no es que en su totalidad, ya están dentro de la, o sea, de los códigos especificadas, normativos justo mexicanos. están especificadas como violencia en leyes, en protocolos, etcétera, y que lo de abajo es algo que sustenta que siga pasando esas expresiones, le decimos explícitas, ¿no? Uh-huh. Y que también creo que están más bien como en un orden, no sé si justamente jerarquizado, pero creo que sí están como en la cuestión de normalización, ¿no? O sea, como que conforme más vamos hacia la profundidad del iceberg, vemos situaciones o hasta como acciones, podría decirse, creo que también ideologías que sustentan esas, o sea, que van sustentando lo que va más arriba, ¿no? O sea, hasta lo que ya justamente sí se observa visualmente. Pero que, que la cuestión, por ejemplo, todos estos ismos de racismo, capacitismo, etcétera, o sea, va más hacia el fondo, que es lo que sustenta como lo demás, ¿no? Y que es lo que menos vemos, o sea, no, como que justamente por eso es importante también que las personas que trabajamos en cuestiones de violencias, de capacitaciones, etcétera, también admitamos que pese por más persona deconstruida que seas, más, o sea, la persona con más, no sé, títulos, capacitaciones, etcétera, es posible que ejerzas todavía violencias a lo largo de tu vida, ¿no? Porque todos estos sistemas los tenemos pues arraigados, justamente lo que mencionábamos al inicio de este episodio, y en los otros también, porque pues van de la mano, que es demasiado difícil desaprender de ellos, ¿no? Y de estas acciones, de estas conductas, etcétera. Y que hay que hacer un poco paz con ello, de justamente no sentir como esta culpa enorme que te imposibilita pues actuar o seguir con ello, sino que al contrario, que sea como más bien un incentivo de, pues sigo trabajando para mejorar, ¿no? Para aprender más de que, siempre tener esta apertura de, esta persona me señaló que lo que hice fue algo violento, que o hasta discriminatorio, ¿no? Pese a que no haya sido justamente mi intención dañarle o omitirle o etcétera, no fui consciente de, y ahora tengo que ser consciente de ello para no volverlo a ejercer, ¿no? Y creo que es algo importante justamente, que también al final creo que el iceberg, y que no lo señalaron recientemente, también es una herramienta que debe ser acompañada de, o sea, no te lo puedo mandar por WhatsApp y ya entiéndelo, ¿no? Sí. O sea, siempre tiene que ir acompañado de al menos, creo, una leyenda o de personas especializadas también en introducirlo, en explicarlo bien, que es en realidad para ver estas capas, ¿no? Y que una herramienta que también llegamos a usar, que creo que la habíamos dejado un buen rato, pero que nos señalaron también que podría ser una mejor herramienta todavía más que el iceberg, pues es el árbol, por ejemplo, de las violencias, que creo que ese se puede entender un poco más. Ahí lo malo, creo que hay muchas palabras como ya muy técnicas de... Sí, creo que la limitación del iceberg es que es muy teórico.
Es muy para entender estructuras en las que, como tú dices, a lo mejor ya necesitamos tener un conocimiento previo Sí. para entender todas las palabras que vienen ahí. Me parece que el iceberg sirve mucho para entender el sistema y cómo está sostenido todas las violencias que existen en nuestra cotidianidad. Porque, pues hasta eso, ¿no? No pone las palabras explícitas de cuáles son esas violencias a las que nos vamos a estar refiriendo. Creo que todavía no existe una herramienta como tal, tú me lo habías dicho, que simplemente podamos mandarle a alguien y ese le pueda ayudar a entender al 100% qué me está pasando, cómo puedo identificar lo que yo estoy viviendo. Yo por mí me serviría 1000 horas más, ¿no? Pero todas las herramientas deben de ser acompañadas hay que dejar para los otros por episodios. especialistas y deben de formar no se los pierdan, síganos en redes, nuevos ahí pueden ver especialistas muchos tipos de contenidos, en estas páginas también pueden ver todas estas capacitaciones que porque si no mencionamos como corremos el capítulo Fer y yo. ese riesgo de como Y que pues muchísimas gracias por ver este capítulo. dar y nos vemos. algo sesgado Ujú. y que se pueda interpretar a otras situaciones. Por ejemplo, el iceberg de las violencias, ¿no? Puede haber quienes igualmente digan de que, bueno, es que está abajo del iceberg, Ay, entonces perdón. es que está abajo del iceberg y no se ve, entonces yo también puedo ocultarlo. Claro. Y con el árbol de las violencias también, sino a veces cuando lo malo es que cuando no vemos algo escrito como tal, no lo identificamos. Por eso ha tenido que haber también, por ejemplo, ¿no? Muchas reformas a diferentes leyes que existen dentro de México, principalmente en cuestión de perspectiva de género, como esta, pues relativamente reciente reforma que hubo, en las cuales ya se decía, ¿no? Que todos los procesos deben de ser investigados y analizados con perspectiva de género. Ujú. Pero justamente en la parte de legítima defensa, Ujú. a pesar de que ya se decía que todo el proceso debe de aplicarse con perspectiva de género, pues hubo la necesidad de explicitar la legítima defensa también debe de analizarse con perspectiva de género. Y a pesar de que está escrito, pues muchísimas personas, muchísimos creadores de contenido en redes sociales que están en contra de todos estos movimientos, pues lo llegan a interpretar como es que ya las mujeres nos pueden matar a los hombres nada más por una mini percepción y pues nadie les va a hacer nada. Ujú, ujú. Que pues cosa que no es cierta. En algún otro capítulo hablaremos de eso más a profundidad. Pero creo que absolutamente todas las herramientas que usemos Actuales, sí. deben de ser acompañadas de una explicación, deben de ser acompañadas de un entendimiento de los impactos del daño hacia la persona. Hay situaciones que a lo mejor no es necesario, partes de una exposición que a lo mejor no es necesario que sí las de una persona súper especializada, pero sí con conocimiento, como la definición como tal de violencia de género. Ujú. Bueno, date. Los tipos y modalidades, también, date. Pero ya una herramienta que nos está ayudando a que si llega una persona conmigo, yo le tengo que decir, estás aquí y podemos hacer esto a partir de lo que viviste, Ujú. pues sí debe de ser explicada por una persona que dé todo un contexto general, que nos diga, no te puedes quedar con lo que ves en la imagen, Sí, sí. sino que debes de ir más allá. Sí, yo creo que me quedo con eso de todas las herramientas necesitan como una guía por personas que estén como ya empapadas en el tema o especializadas, que por supuesto la atención tiene que ser sí por una persona especializada en el tema, o sea, de violencias, pero además que deba de tener una como buena comunicación con la persona que está atendiendo, ¿no? Ujú. O sea, como que un poco del trabajo que hacen, por ejemplo, las personas divulgadoras, ¿no? O sea, por más tecnicismos que sí hayan, debemos de traducir la información a que sea comprensible para todas las personas, ¿no? Eso, y además, retomando la cuestión como de las capacitaciones, ya para ir cerrando, que las empresas, que las organizaciones también no es solo como ahorrar tiempo o cumplir con normativas de, pues les traje la misma capacitación de violencia que me piden, ¿no? O sea, que tengan que tener
sino más bien tenemos que buscar capacitaciones que además sí nos estén apoyando a nuestros espacios laborales, a transformar las situaciones, a de verdad estar atendiendo, a estar transformándolas, a estar previniendo, porque de otro modo creo que lo único que va a pasar es que las violencias se estén incrementando como actualmente lo están haciendo, que los canales de atención, los canales de queja, etcétera, pues o se saturen o que simplemente no se usen porque en realidad nadie tiene idea de cómo están funcionando porque las capacitaciones no están ayudando a eso. No. Entonces, que no es solo una cuestión a cumplir, sino que más bien deberíamos de verla como una oportunidad que nos ayude a mejorar nuestros espacios laborales, a mejorar nuestra convivencia y que el trabajo no se vuelva de por sí todavía algo mucho más pesado, un espacio donde yo no quiera ir y al contrario, pues la producción o la productividad pues baje más allá del suelo y que más bien al contrario, ¿no? Que podamos crear espacios donde las personas se sientan pertenecientes, donde se sientan escuchadas, donde se sientan incluidas y entonces pues podamos transformarlas y sigamos como más bien mejorando justamente pues dependiendo de los servicios que sean de las empresas, ¿no? Sí. Y donde siento también donde las personas se den cuenta de que tienen una guía, de que tienen alguien que casi les vaya a agarrar de la mano para decirles, vamos a ir trabajando en todas esas violencias para que puedas transformar tus actitudes y que no sea simplemente un vete a una capacitación, aprende ahí lo que tengas que aprender y regresa como una persona totalmente nueva. Sino, vamos a apoyarnos en transformar nuestro espacio y que creo que sí, todas las personas podemos transformar nuestras actitudes. Sí, pues, es muy... regreso, ¿no? Poner en contexto también. A lo mejor si yo ya cometí algo, ¿qué fue eso que cometí? Y qué cosas necesito hacer. Y si es también óptimo el poder reintegrarme a un espacio. A lo mejor si es una violencia que no causó tanto impacto o que incluso no está tipificada ante una sentencia tan grande, podemos ver la manera de transformar todo eso y que puedas reintegrarte en el espacio. No todas, obviamente, hay cuestiones violentas que pues sí deben de ser tratadas con la seriedad que merecen ser tratadas, pero creo que sí, todas las personas tenemos el poder tenemos la agencia de transformarnos y transformar nuestros espacios laborales para convertirlos en lugares en los que todo el mundo nos sintamos con la comodidad de asistir y con una seguridad psicológica, con una seguridad de que pase lo que pase ahí, mi trabajo me va a apoyar y no me va a dejar de lado. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, creo que con esto terminamos el episodio de hoy. ¿Cerramos o nos seguimos? No, ya cerramos. Era una broma. Verdad. Yo por mí me seguiría 1000 horas más, ¿no? Pero también hay que dejar para los otros episodios. A ver qué seguimos hablando. No se los pierdan, síganos en redes. Ahí pueden ver muchos tipos de contenidos. En nuestra página también pueden ver todas estas capacitaciones que mencionamos como 1000 veces a lo largo del capítulo, Fer y yo. Y pues muchísimas gracias por ver este capítulo y nos vemos la próxima.